Saludos, este es un instructivo de normas de citación Chicago SRL por el profesor Cristian Cárdenas. Iniciaremos respondiendo a la pregunta ¿para qué sirven las normas de citación? Primero, por honestidad académica. Este concepto está relacionado con la transparencia en el uso de bibliografías secundarias y también tiene que ver con el reconocimiento a las fuentes secundarias. Los estudiantes deben reconocer que hay personas que han investigado mucho más que ellos y por lo cual deben recurrir para sustentar la investigación que hagan en sus ensayos. También está la uniformidad. Esto tiene que ver con la publicación de los contenidos académicos, de los ensayos, monografías y documentos académicos de la institución. Además de que por medio de esta herramienta el estudiante puede tener un historial bibliográfico de su investigación y recurrir a ella en el momento en el que lo desee. Y bien, ¿qué tipo de normas usamos? El Seminario Reformado Latinoamericano en sus normas de citación utiliza el Chicago Manual of Style de la Universidad de Chicago para los ensayos y documentos escritos en inglés. En cuanto a nuestros estudiantes de habla hispana, estos deben utilizar el Manual de Estilo Chicago Deusto realizado por la Universidad de Deusto en España. Este manual de estilo utiliza dos formas de citación para textos secundarios. El primero es llamado autor-fecha, el cual es muy parecido a las normas APA al colocar el autor y el año de publicación entre paréntesis dentro del texto. La segunda forma de citación se denomina nota bibliográfica, el cual coloca la información al pie de página y en una bibliografía final. En el SRL usamos la forma nota bibliográfica. Ahora bien, hay dos formas de citación comúnmente. Se cita de manera directa y se cita por medio de una paráfrasis. ¿Qué es una cita directa? En la cita directa se respeta la opinión del autor al copiar un fragmento del texto original. Es decir, que se copia directamente del documento que se va a citar, aun cuando el documento que se vaya a citar tiene errores ortográficos, debe respetarse tanto los puntos como las comas y todos los detalles del texto citado. ¿Cómo se utiliza? Bueno, se menciona al autor con frase introductoria según Berkov. Berkov menciona que, Berkov afirma que y así sucesivamente. La cita se coloca entre comillas. Cuando la cita supera las 40 palabras, se debe colocar en un párrafo aparte en interlineado 1 y sangría a todo el párrafo a 1.25. Es decir, que todo ese párrafo debe estar corrido. Este es un ejemplo donde se puede observar cómo se coloca la cita directa. Inicia comillas y aquí está el anuncio de el autor. José Martínez define este recurso literario como una exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Va la comilla, luego el signo de puntuación y por último el número de la cita que indica que la información está al pie de página. Esto es importante ya que el punto o el signo de puntuación siempre va entre la comilla y el punto, a menos que la cita termine en un punto. En ese caso el punto va dentro de la cita, luego viene comillas y luego viene el número de la cita. La paráfrasis. La paráfrasis básicamente es reescribir la cita en otras palabras. Hay que tener mucho cuidado porque no es una cita directa. Entonces se deben usar otras palabras. En algunos casos es para ampliar, quizás decirlo con un poco más de palabras o en otros casos es simplemente resumir un poco la idea. ¿Cómo se cita? No se menciona al autor de la cita, no lleva comillas y tampoco se puede abusar de la paráfrasis. Es decir, el ensayo no debe estar armado 100% de paráfrasis, ni tampoco de citas directas, pues en este caso se estaría ahogando la voz del autor como tal, del que está escribiendo
el ensayo. Se debe escuchar su voz también en medio de todas las citas. Y aquí tenemos un ejemplo. Así como el pueblo de Israel usa este recurso para referirse a los habitantes de Debir, Walton se menciona aquí para una cita directa. Walton menciona que en este caso se usan dos puntos. Este tipo de hipérbole se utiliza en referencia a Israel en las inscripciones de Merneptah, donde se afirma que no quedaron descendientes de Israel. Comilla, signo de puntuación y luego el número de la cita. En aquel tiempo era común utilizar este recurso literario cuando un pueblo describía la victoria en una conquista. Y este fragmento de aquí es una paráfrasis. Ahora, ¿cómo reconoce de dónde hasta dónde va la paráfrasis como tal? Bueno, se asume que la paráfrasis va entre el número de la cita y el siguiente o el anterior signo de puntuación, es decir, este punto de aquí. Se asume que todo esto, toda esta línea es una paráfrasis. Ahora bien, vamos a mirar un poco entonces lo que es el sistema de citación. Habíamos hablado de que el sistema que usamos es el llamado nota bibliográfica. En la nota bibliográfica se utilizan dos elementos. La información del documento citado se incluye al pie de página y también se incluye en una bibliografía final donde se ponen todos los documentos citados. Vamos a ver cómo se hace la citación de pie de página. Bien, en esta citación de pie de página se debe incluir toda la información necesaria. Por ahora vamos a usar solo un ejemplo que es de un libro que no es traducido, que no tiene editor, ni tampoco tiene volúmenes, ni tampoco es un libro que pertenece a una serie, ni tiene un número de una serie como tal. Entonces se incluye por lo general el nombre y apellido, coma, título en cursiva y en paréntesis van tres datos: ciudad, editorial y año. Cierra paréntesis, va una coma y luego se pone el número de la página de donde se saca la información. Aquí tenemos un ejemplo: T.O.G. Donner, coma, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, entre comillas, perdón, en cursiva. Luego viene entre paréntesis los datos de ciudad, país, y editorial y luego el año de publicación. En este caso es importante aclarar que cuando se trata de la ciudad, siempre es necesario incluir la ciudad donde se publicó. No se coloca solamente el país. Nunca se coloca solamente el país. En el caso de que sea una ciudad conocida como París, New York, Bogotá, Miami, Madrid, no hay que incluir información adicional. Solamente se deja la ciudad. Pero cuando se trata de Estados Unidos, se coloca la ciudad y el estado. No se coloca el país, solamente se coloca la ciudad y el estado. Y este estado debe estar abreviado. Y más adelante vamos a poner un ejemplo de eso. Entonces, este es el orden de cómo va un libro. Ahora hay que tener en cuenta que un libro puede tener autor, título y subtítulo, edición, traductor, volumen, serie y número de volumen es diferente al volumen, ya que un libro como el de Historia del Cristianismo se publicó en dos volúmenes, pero una serie como tal puede tener 10 volúmenes de diferentes libros. Entonces hay que tener en cuenta de qué volumen estamos hablando. Tiene ciudad, editorial, año de publicación y el número de la página. Si un libro tuviera todos estos datos, iría en este orden como está aquí la información. En este orden. Hay un documento que el estudiante puede consultar donde se encuentran bastantes ejemplos de libros citados. Libros con una edición o con varias ediciones, libros traducidos, libros de un volumen, libros de una serie, ciudad, y bueno, toda esta información. Lo que debe hacer el estudiante es consultar el ejemplo para poder citarlo de manera correcta. Bien, cuando un documento es citado por segunda vez en el mismo ensayo o en el mismo escrito, este debe citarse de manera abreviada. Por ejemplo, en este caso iría solamente el apellido,
Un título corto debe contener entre 2 y 4 palabras en cursiva, la coma y luego el número de página. Este sería el ejemplo. Donner, coma, la soberanía de Dios no debe superar las 4 palabras, coma, y el número de la página. No hay problema si se hacen varias citaciones de una misma página y se pone la misma página, no hay problema. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí se está citando entonces el libro de comentario del contexto cultural de la Biblia y se está citando por segunda vez. En la segunda vez se pone abreviado solamente si tiene varios autores, entonces solamente el apellido del primer autor, coma, un título abreviado entre 2 y 4 palabras, este tiene 4 palabras y el número de la página de donde se saca la información. Si se dan cuenta, esta información se saca de la misma página. Ahora vamos a ver entonces lo que es la bibliografía final. En la bibliografía final hay que hacer varios ajustes. Primero hay que invertir el orden de nombre y apellido. En este caso iniciaría solamente con el apellido, coma, el nombre, ya que toda la bibliografía va en orden alfabético de la A a la Z. Luego se reemplazan la mayoría de las comas por puntos, se quitan los paréntesis y números de página. Cuando son artículos académicos se debe colocar las páginas de inicio y final del artículo. Y luego entonces se ordena alfabéticamente y toda la bibliografía final tiene sangría francesa. Esta sangría francesa es la que da el espacio de la segunda línea en adelante. Las citas de pie de página, este es un ejemplo. Theo G. Donner, coma, soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, entre paréntesis Medellín, coma, Colombia, dos puntos, Poema, es la editorial, coma, el año de publicación, paréntesis, coma, y la página. En la bibliografía final iría así. Se intercambia el nombre con el apellido, entonces sería Donner, Theo G. Punto. Luego viene el título normal en cursiva. Recuerden que el título siempre va en cursiva. Aquí iría un punto, se quitan los paréntesis. Aquí se deja la coma porque lleva el país, dos puntos. La editorial, coma, el año de publicación y punto. En este caso no se pone la página de donde se cita a menos que sea un artículo académico en el cual sí se debe poner las páginas donde inicia y finaliza el artículo. Vamos entonces a un ejemplo de citación. Vamos a citar el libro de Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento de Wallace y Stephen. Si nosotros abrimos el libro, bueno, en la portada ya tenemos alguna información importante. Tenemos que dice Biblioteca Teológica Vida, esta es una serie y este es el volumen 13 de esta serie. Tenemos el nombre, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. Tenemos que es la segunda edición, entonces es un libro editado y tenemos los nombres de los autores. Y por aquí tenemos la editorial. Ahí ya tenemos suficiente información. Luego acabamos de encontrar toda la información completa, que es el nombre, segunda edición, los nombres de los autores, aquí tenemos el nombre de la editorial, el año de publicación, la ciudad y el estado de publicación. Y por acá tenemos algo que se llama el ISBN. El ISBN es como una dirección de todos los libros. Todos los libros deben tener, por lo general tienen esta dirección, el ISBN. ¿Para qué nos sirve? Bueno, es bastante importante porque, bueno, aquí nos dice que es edición EPUB. Este libro que estoy citando es una edición EPUB, es decir, es una edición digitalizada de septiembre de 2015, donde yo busco la dirección de este libro en algo que se llama el Catálogo Mundial o WorldCat. Podemos ponerlo en Google WorldCat y nos va a aparecer esto, WorldCat, The World's Largest Library Catalog. Entonces vamos a ese link. Aquí entonces debemos colocar el ISBN del libro, le damos buscar y nos aparece entonces dos opciones. Uno que dice gramática griega y otro que dice gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento. Este es el más completo. Van a aparecer muchos,
porque algunos son libros impresos o libros digitales. Yo creería que este es el mejor, pues tiene el nombre completo. Le damos clic y nos da toda la información del documento. Nombre, editorial, año de publicación, nombre completo. Aquí no nos da toda la información ya que es un libro de una serie y tiene un volumen. Esto lo encontramos en el libro. Continuamos entonces armando nuestra citación. De acuerdo al orden sugerido que está arriba, donde se debe organizar toda la información, va primero el autor, que es Daniel Wallace y Daniel Steffen, el título, que es Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, la edición, que es la segunda edición, luego viene entonces la serie y el número del volumen de la serie. Esta información está aquí. Biblioteca Teológica Vida es el nombre de la serie y el volumen de la serie es el 13. Continuamos entonces con la ciudad de publicación, que es Miami, editorial Vida, el año de publicación 2015 y luego entonces el número de página de donde se cita, que varía de acuerdo a la citación. Y sería entonces así. La cita de pie de página se organizaría de esta forma. Daniel B. Wallace y Daniel S. Steffen. El título. Luego viene entonces segunda edición. Deben colocarlo así igual. El nombre de la serie, Biblioteca Teológica Vida. Luego el volumen de la serie. Y tenemos entonces la ciudad Miami, el estado. Y en este caso recuerden que cuando se trata de Estados Unidos, las ciudades van junto con el estado abreviado. Todos los estados en Estados Unidos tienen una abreviatura de 2 letras que van en mayúscula. En este caso es FL. Van a encontrar Grand Rapids y Grand Rapids va entonces con su estado, que es Michigan, y es una M y una I. Siempre deben estar buscando cuál es la abreviatura del estado para la ciudad en la que fue publicado el libro. Se pone editorial Vida, no se pone editorial, solo se pone el nombre de la editorial, coma, el año de publicación, paréntesis, coma y 2210, que sería en la página de donde se cita. Luego entonces tenemos la bibliografía final. Recuerden que se intercambia el primer nombre, Wallace, como Daniel, y aquí se pone normal. Daniel Steffen no importa porque se organiza en orden alfabético del primer nombre. Los otros no hay necesidad de intercambiar nombre y apellido. Tenemos punto, gramática griega, todo el nombre, otro punto, segunda edición, punto, Biblioteca Teológica Vida, coma, volumen 13, punto, y aquí tenemos Miami, coma, FL, Florida, vida, coma, 2015 y punto. Esta sería la forma en la que se organiza en la bibliografía final y esta sería la forma en la que se organiza en la nota de pie de página. Y bien, esto ha sido un breve resumen de lo que es las normas de citación. Deben tener en cuenta que el documento está en la plataforma. Ustedes pueden consultar este documento donde encontrarán un ejemplo de libro editado, libro de varios autores, libros traducidos, libros en una serie, de páginas, cómo se citan páginas web, sitios web, cómo se cita un video de YouTube, cómo se citan artículos académicos, tesis de grado, etcétera. Siempre deben estar consultando el instructivo que nosotros ponemos en la plataforma para guiarse. Si algo falta y no está en el instructivo que damos, los estudiantes deben referirse a la fuente principal, que es el Manual de Estilo Chicago Deusto, que es un documento, un libro bastante grande, y pueden conseguir una edición bastante breve en internet. Y bien, eso es todo. Muchas gracias.